Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva unidad, nuestra unidad número 6 y última unidad, peronismo. Vamos a ver las primeras fases del gobierno peronista. Al comienzo del gobierno de facto, que dejamos a fines de presidencias radicales en Argentina, unidad número 4, en 1943 el coronel Juan Domingo Perón asumió como secretario en el Ministerio de Guerra. En octubre fue designado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, una dependencia del Ministerio del Interior. Desde su asunción, Perón transformó este organismo para adecuarlo a su proyecto político. Mientras que la mayoría de los militares eran partidarios de la represión sobre el movimiento obrero, Perón creía en una política social a favor de los trabajadores que sería más efectiva para combatir el comunismo. A fines del 43, el gobierno lo puso enfrente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión, mediante la fusión del Departamento de Trabajo y otras reparticiones estatales dedicadas a temas sociales. Esta designación como secretario de Estado, rango similar al de un ministro, permitió que Perón llevara adelante una política de acercamiento al movimiento obrero. Para eso comenzó a tener entrevistas con los principales dirigentes sindicales, excepto con los comunistas. Al principio le resultó difícil lograr su objetivo debido a las resistencias de los sindicalistas a negociar con un funcionario perteneciente al gobierno militar. A principios del 44 se disolvió el GOU por diferencias internas y sus integrantes quedaron deliberados a los compromisos mutuos. En febrero, Perón fue nombrado ministro de Guerra sin dejar su puesto frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Al mes siguiente, Ramírez fue reemplazado por el general Edelmiro Farrell en el cargo de presidente. Farrell, más cercano a la política de Perón, lo mantuvo en sus cargos y le agregó otros, el de vicepresidente y el de presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Este organismo propuso solucionar tres problemas clave: la utilización total de la mano de obra, la participación del Estado en las cuestiones socioeconómicas y el estímulo a la producción, sobre todo la industrial. A lo largo del 44 se afirmó el vínculo entre Perón y algunos dirigentes sindicales. El gobierno reconoció a algunos sindicatos, lo que resultó en una mayor afiliación sindical y un crecimiento de la participación obrera a través de las comisiones gremiales en las fábricas. Sin embargo, los sindicatos opositores sufrieron persecución, encarcelamiento de sus dirigentes y creación de sindicatos paralelos, respaldados por el gobierno militar. La política que desplegó Perón desde la Secretaría fue inédita, ya que por primera vez en la historia argentina el Estado se hizo cargo de los reclamos de los trabajadores. Entre las principales medidas dispuestas durante el periodo del 44 al 46 se encuentran las negociaciones colectivas entre patrones y obreros, que eran reuniones entre representantes de las cámaras empresarias y los sindicatos de una actividad económica para fijar en convenios colectivos de trabajo las condiciones laborales y salariales de ese sector. Además de esto, el control estatal del cumplimiento de las jornadas laborales, la extensión del régimen jubilatorio, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el descanso dominical, la sanción del Estatuto del Peón, primera legislación a favor de los trabajadores rurales y la mayor estabilidad laboral. Durante su gestión frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se propuso un acercamiento no solo a los sindicalistas, sino también a los empresarios y a los principales dirigentes políticos. Su idea era lograr la armonía de clases, es decir, una sociedad en la que todos los sectores se integraran en un proyecto común. Sin embargo, las condiciones internacionales y la situación política interna demostrarían la imposibilidad de esa propuesta. Las medidas dispuestas por Perón en materia social no fueron vistas con agrado por diversos sectores. Algunos dirigentes sindicales vinculados al socialismo y al comunismo, que fueron desplazados por la política de Perón, sostenían que Perón buscaba implantar un régimen de tipo fascista y que sus medidas en favor de los trabajadores eran de carácter demagógico. Por su parte, los empresarios y los terratenientes consideraban que las leyes laborales afectaban sus intereses y abrían camino para mayores reclamos de los trabajadores. Las clases medias urbanas, entre las que se destacaban los estudiantes universitarios, hacían hincapié en el carácter autoritario del gobierno militar, del que el Perón era funcionario. Además, dentro de las Fuerzas Armadas, a muchos militares les inquietaba que se les privilegiara una política de concesiones a los trabajadores en lugar de la imposición de un orden represivo. El rechazo de los militares fue en aumento cuando Perón oficializó su relación con la actriz Eva Duarte.
En esos tiempos, los sectores más conservadores consideraban inmoral la profesión de actriz y era impensable que un militar oficializara un vínculo sentimental de este tipo. Para lograr el apoyo de los capitalistas, en especial de los empresarios industriales, Perón impulsó la creación del Banco de Crédito Industrial, dedicado a la promoción de la industria, y la Secretaría de Industria y Comercio. En agosto del 44 pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio convocando a los sectores capitalistas a sumarse a su proyecto. Sin embargo, estos grupos se mostraban cada vez más hostiles hacia Perón y su propuesta política. A comienzos del 45, la situación internacional mostraba que, en cuestión de meses, el triunfo aliado frente a las potencias del eje. Para evitar el aislamiento diplomático y lograr la adhesión de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Farrell declaró la guerra a Alemania e Italia en marzo de ese año. También tomó medidas a favor de un orden democrático, quitó las cátedras universitarias a los admiradores del nacionalsocialismo, restableció las libertades públicas y devolvió la legalidad a los partidos políticos, que habían sido suspendidos por el gobierno de Ramírez. La perspectiva de una inmediata posguerra planteaba a los actores sociales del periodo una toma de posiciones en relación con el mundo y a la vez con la política local. Ante la forzada reorientación del gobierno, los opositores a Perón se concentraron en lograr su alejamiento del poder. Esta es la primera etapa de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y durante la relación que tuvo con Eva Perón. Espero que se haya entendido y cualquier duda o consulta nos vemos en el próximo video y en Classroom, por supuesto.